desierto, en uno de los países más calurosos, los árabes construyeron una ciudad donde casi todos tienen playa privada. Y no, no es Dubái. Y tampoco son islas artificiales, sino un proyecto tan ambicioso como excéntrico conocido como la ciudad marítima de Sabah al-Ahmad. Sin embargo, esta no es solo una ciudad de lujo junto al mar, porque esta ciudad fue excavada directamente del desierto, con canales conectados al mar, playas artificiales y un sistema hidrodinámico con uso limitado de bombas de apoyo. Y realmente parece una exageración, puede que lo sea, pero tiene una explicación. Y tiene que ver con petróleo, guerras, soluciones ambientales e ingeniería de punta. En este video vas a descubrir por qué el Kuwaití decidió traer el mar al desierto, cómo se construyó esta ciudad con la ayuda de las mareas y por qué. Aunque parece un resort futurista, en realidad es una respuesta directa a la falta de espacio, a la crisis de vivienda y al trauma de la guerra del Golfo. En los años 80, Kuwaití fue uno de los países más ricos per cápita. El petróleo impulsaba todo: el crecimiento poblacional, la urbanización acelerada y una explosión en la demanda de viviendas de alto nivel. Así, el deseo de casas frente al mar aumentaba junto con los ingresos de la población. Pero había un límite físico innegociable. El espacio costero era escaso y ya estaba prácticamente ocupado. El litoral de Kuwait solo mide 160 metros de norte a sur y gran parte ya estaba ocupada por puertos, áreas industriales, zonas militares y barrios densos conectados a la capital. Siendo así, la única solución natural era crecer hacia adentro, pero esa solución se topaba con otro obstáculo: el propio desierto. Como puedes imaginar, construir en el desierto árabe no es como construir en el interior de Brasil. El clima en esa región es extremo, temperaturas que superan los 50 grados Celsius, vientos que arrastran arenas, humedad casi nula y un suelo inestable, pobre y arenoso. Además, la ausencia de sombra natural y de recursos básicos como agua y vegetación hacía que esa expansión urbana fuera poco atractiva, tanto desde el punto de vista técnico como de la calidad de vida. Fue entonces cuando surgió una idea audaz. En lugar de disputar los pocos metros de litoral que quedaban, ¿por qué no multiplicar la línea costera? En vez de llevar a las personas hasta el mar, el plan era llevar el mar hasta las personas, esculpiendo una red de canales navegables dentro del desierto. Cada canal abriría espacio para nuevas orillas, permitiendo que miles de lotes tuvieran contacto directo con el agua, como si fueran miniaturas de islas. De esta forma, la lógica se volvió simple: si ya no tienes costa, construyes más costa. Esa idea daría forma al nacimiento de uno de los proyectos urbanos más curiosos de Medio Oriente, la ciudad marítima de Sabah al-Ahmad. Pero, ¿cómo fue planeada y diseñada la construcción y qué técnicas se utilizaron para lograr semejante hazaña? El concepto de la ciudad marítima de Sabah al-Ahmad es al mismo tiempo ingenioso y radical. En lugar de expandirse verticalmente con rascacielos o disputar los pocos metros de la costa natural, el Kuwaití decidió crear su propia línea costera artificial, excavando canales dentro del desierto y conectándolos al mar. Pero es importante resaltar que el proyecto fue construido sobre una región costera pantanosa y de marea ya existente, y no en el centro del desierto árido. El lugar elegido fue Al-Quirán, una región prácticamente intacta en el sur del país, cerca de la frontera con Arabia Saudita. Esta área tenía dos características que la hacían ideal: dos canales de marea naturales ya existentes y una topografía relativamente plana, lo que facilita la excavación y la circulación del agua. La idea era transformar ese terreno seco en un mosaico de canales sinuosos, lagos artificiales y orillas habitables. Los canales se diseñaron para maximizar el contacto con el agua. Es decir, en vez de una línea recta de costa, crearon curvas, entradas, brazos de mar y rutas de navegación, ampliando exponencialmente la superficie costera útil. Así, cada manzana puede terminar en una marina, cada calle puede dar a una playa y cada casa puede tener su propia área de baño particular. Además del lujo, eso garantiza que casi toda la ciudad pueda beneficiarse de la brisa marina, lo que ayuda a aliviar las temperaturas extremas del desierto. El plan maestro contemplaba hasta 100.000 personas,
Pero con el proyecto creciendo y abriendo nuevas secciones regularmente, los planificadores esperaban albergar hasta 250,000 personas en esta ciudad, con enfoque en residencias de alto nivel, resorts e infraestructura náutica. Pero hay un detalle interesante que no podemos dejar pasar. A diferencia de muchos proyectos de la región, esta ciudad no sería construida sobre líneas artificiales, como en Dubái, sino excavada directamente en el desierto árido. Esto disminuye el impacto en el fondo marino y permite que la obra se integre mejor al ecosistema costero. Pero, aunque parezca moderna, la idea de excavar canales para crear propiedades junto al agua se remonta a prácticas de civilizaciones antiguas como las de Mesopotamia y Egipto, que también manipulaban cursos de agua. Para la agricultura y el urbanismo, la diferencia aquí está en la escala, la tecnología y el propósito de lujo. Este enfoque inicial abrió espacio para un sistema urbano único, donde el mar se transforma en infraestructura y el desierto es moldeado no por calles, sino por canales navegables. Transformar un pedazo de desierto en una ciudad navegable conectada al mar requirió más que dinero y máquinas. Tuvo que anticipar el comportamiento de la naturaleza con gran precisión. El principal obstáculo era el agua. ¿Cómo podrían garantizar que los canales excavados artificialmente no se convirtieran en charcos salados, fétidos y estancados? Es un problema común en obras costeras. Cuando el agua no circula bien, el oxígeno disminuye, las algas proliferan y la vida marina desaparece. Para resolver esto sin depender de las estaciones de bombeo, que serían caras, ruidosas y energéticamente ineficientes, los ingenieros del proyecto recurrieron a la solución elegante de simular la naturaleza antes de enfrentarla. Crearon un modelo hidrodinámico computarizado con datos reales de vientos, mareas y corrientes. Esto permitió prever cómo se comportaría el agua en cada curva, entrada y bifurcación de los canales. Con base en esos resultados, el sistema fue ajustado con compuertas de marea masivas, que se abren y cierran solas, usando únicamente la presión del agua. Se añadieron canales de alivio donde el flujo era demasiado fuerte para evitar la erosión en las orillas y reducir el desgaste en los cimientos. Aberturas en el rompeolas permitiendo la renovación constante del agua y la entrada de fauna marina. Otro detalle técnico interesante son las puertas. No tienen partes electrónicas, funcionan como válvulas naturales abiertas por la marea alta y automáticamente cerradas en la marea baja. Un sistema 100% pasivo sin consumo de energía. Otra preocupación era asegurar que los canales no se deformaran con el tiempo. El agua, incluso en flujos suaves, tiene un enorme poder erosivo. Por eso, los canales se diseñaron para distribuir la presión hidráulica uniformemente, con márgenes revestidos, zonas de disipación y curvas amplias donde sea necesario. La vegetación también es parte de la ingeniería. Se plantaron especies tolerantes a la sal en islas artificiales y orillas de canal. Estas plantas fijan el suelo, absorben sal y crean hábitats vivos, contribuyendo al equilibrio del microclima local. Es decir, mientras que otras ciudades costeras intentan proteger sus orillas de la naturaleza, Sabah al-Ahmad fue planeada para funcionar con ella, usando el entorno como aliado y no como obstáculo. Y es precisamente esa elección de respetar los límites naturales en vez de desafiarlos lo que hace que esta ciudad sea tan diferente de lo que se ve, por ejemplo, en Dubái. Mientras Kuwaití optó por trabajar con la naturaleza, otro vecino rico del Golfo eligió un camino distinto priorizando la forma sobre la función. Y es ahí donde entra Dubái. Mientras Kuwaití excavaba el desierto para traer el mar hacia adentro, Dubái hacía lo opuesto. Llevaba arena al mar para crear tierra donde no existía. Proyectos como Pound Mirror y The World transformaron la costa de los Emiratos Árabes en una postal global, pero a un costo técnico y ambiental elevado. Las islas de Dubái fueron construidas con una enorme extracción de arena del fondo del mar, moldeadas en formas simbólicas como palmeras o mapas del mundo. Pero el espectáculo visual se topó con contradicciones. Las barreras que protegen estas islas también impiden el flujo natural del agua, enfrentando desafíos ambientales como la estancación del agua y la erosión. En contraste, la ciudad marítima de Kuwait
fue moldeada basándose en el comportamiento real de la naturaleza. Sus canales no siguen una estética turística, sino que respetan las curvas de las mareas, con entradas amplias que facilitan la renovación del agua y prevén la degradación ambiental. Mientras Dubái construyó un símbolo, Wade construyó un sistema, una solución discreta y alineada con la lógica del entorno donde fue creada. Pero ¿qué revela realmente esta elección entre espectáculo y sustentabilidad sobre el papel de esta ciudad en la actualidad? La ciudad marítima de Sabah Al-Ahmad no es solo un experimento urbano, es un reflejo directo de las decisiones que Kuwait tomó en un periodo de trauma. Después de la Guerra del Golfo, el país vio sus pozos de petróleo arder durante meses, un desastre ecológico sin precedentes. Reconstruir con conciencia ambiental era una necesidad tanto política como simbólica. El proyecto pretende ser un nuevo tipo de ciudad árabe que combina lujo privado con ingeniería ecológica. Pero también tiene limitaciones. La ciudad es ante todo residencial, dependiente de los autos, con pocos espacios públicos y sin una verdadera densidad urbana. Es una respuesta al desierto en busca de calidad de vida, pero no necesariamente la creación de una vida urbana vibrante. Aún así, transformar un desierto en una ciudad navegable, limpia y autorregulada no es poca cosa. Es ingeniería geopolítica y naturaleza entrelazadas en un mismo territorio. Al final de cuentas, Sabah Al-Ahmad demuestra que en el Golfo Pérsico el progreso no tiene que ser un enfrentamiento con la naturaleza, puede ser una adaptación cuidadosa a ella. Y tal vez esa sea la verdadera lección detrás de esta ciudad aparentemente extraña, incrustada en el desierto. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Conocías este tema? ¿Sabías de esta gran ciudad? Es increíble, ¿verdad? ¿Verdad? Deja aquí en los comentarios qué te pareció. ¿Será que aquí en Brasil necesitaríamos una ciudad costera como esa, con todas esas capacidades e interacción con la naturaleza? Deja tu opinión en los comentarios. Me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.